Mira que me he hecho un papelito aquí que dice grabar. Y ni así. Entonces, para utilizar el potencial que tiene nuestra calculadora, para que sea más fácil calcular los puntos, tenemos una tecla que se llama ANS, Answer, esta amarilla que está aquí. Y cada vez que apretamos la tecla igual, se produce la suma, la resta, la división, lo que hayamos programado. Entonces, y aparece un resultado. Y ese resultado se guarda en la tecla Answer. ANS quiere decir ANS, viene del inglés, que dice answer. Answer es respuesta. Entonces, siempre la última respuesta, o sea, de la última apretada de igual, el resultado se guarda en la tecla answer. Y tiene la gracia, la calculadora tiene una gracia que no solamente podemos programar con números, o sea, 3 por 4 más 5 por 6, no sé, también podemos programar con answer. O sea que la computadora entiende si yo le digo answer al cuadrado, entonces me calcula dependiendo de cuánto valga answer. Y si le digo más 3 answer, con el mismo valor que hizo el answer al cuadrado, o sea que antes de, a pesar de que aquí ya ha habido un cálculo, answer no se cambia hasta que yo vuelvo a apretar 0, x igual. Entonces, por ejemplo, si mi ecuación es x al cuadrado más 3x menos 10, y primero apreté 4 igual, entonces al apretar 4 igual, este igual tiene por su respuesta es, además de hacer igual, hace que en la tecla answer se guarde el 4. Entonces, cuando yo calculo answer al cuadrado más 3 answer menos 10, está calculando en realidad 4 al cuadrado más 3 por 4 menos 10. Y ese resultado es 18. Porque la calculadora ya ha calculado 4 al cuadrado más 3 por 4 menos 10. Y cuando vuelvo a hacer ahora 3 igual, entonces la calculadora le cambió a la tecla answer, ya no vale más 4, ahora vale 3. Entonces cuando yo vuelvo a calcular answer al cuadrado más 3 answer menos 10, esta vez me calcula, pero tomando en cuenta que answer ya vale 3. O sea que me da un resultado igual 8. Porque lo que ha calculado es 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 10 igual 8. Y en realidad vamos a ver aquí, yo voy a poner esto aquí y después se los voy a mostrar. Dice answer al cuadrado más 3 answer menos 10. Vamos a sacar esto. Y vamos a sacar unos cálculos para que no se traigan. Answer al cuadrado más 3 answer menos 10 para 4. Entonces vamos a dejar de compartir. Y vamos a aquí y vamos a poner la pantalla vista del hablante. Eso, ¿quién está de hablante? Robles, Jessica Robles. ¿Por qué está de hablante? Vamos a cambiar aquí. Anclaje. Y entonces yo estoy calculando, calculo entonces 4 igual. Aquí. Pongo 4 igual. Y al apretar igual, ya aparece aquí en la esquina de abajo, aparece el 4. Y en mi tecla answer se ha guardado el número 4. Entonces ahora cuando yo digo answer al cuadrado más 3 answer menos 10, estoy diciendo que calcule 4 al cuadrado más 3 por 4 menos 10. Y al apretar igual, entonces sale 18. En mi tecla answer, yo tengo ahora el número 18. Pero yo no lo voy a usar. Yo quiero calcular ahora cuánto vale ese answer al cuadrado más 3 answer menos 10 para x igual a 3. Entonces aprieto primero 3 igual. Al apretar 3 igual, ya aparece en esta esquina y quiere decir que si yo calculo de nuevo lo que ya tenía, voy a calcular con answer igual 3. Y para eso yo puedo buscar, porque está aquí atrás, aquí abajo está la anterior ecuación que he calculado. Si calculo flecha arriba, aparece
Ansel al cuadrado más 3 Ansel menos 10. Aprieto ahora igual y se va a calcular con el nuevo valor de Ansel. Entonces ahora en la tecla Answer tenemos, o sea, acá ha dado por resultado 8. De manera que yo tengo en mi tecla Answer el número 8. Pero si quisiera puedo seguir calculando con 8, pero yo quiero calcular para otros valores. Vamos a ver para qué valores vamos a calcular. Por ejemplo, queremos para 3, para 1, para 5. Y va a salir 8 menos 6 y 30. 3, 1 y 5. Entonces así de fácil es, mire. Yo tengo 3 igual, flecha arriba igual. 8. 1 igual. Flecha arriba igual. 6. Después 5. 5 igual. Flecha arriba igual. Y me van saliendo valores para esa ecuación. No se van a olvidar, de repente se van a confundir, porque aquí he puesto dos ecuaciones. Una ecuación que es esta, no la he querido cambiar a propósito. Esta dice Ansel al cuadrado más 3 Ansel menos 10, que no es esta de aquí. Aquí es Ansel al cuadrado más 2 Ansel menos 15. Y estos valores que están puestos aquí son para esa ecuación. Entonces yo quisiera cambiar para 3, 1 y 5, pero en la otra ecuación puedo hacer lo siguiente. Es más 2 Ansel menos 15, ¿no? Aquí. Entonces puedo poner, por ejemplo, 3 igual, 3 igual. Ya se puso en la esquina. Ahora, flecha arriba, pero yo le voy a cambiar, entro por la derecha, borro el 0 con delete, borro el 0 y pongo el 5. 15. Avanzo con flecha izquierda, flecha derecha, borro con delete, aquí, borro, y en vez de 3 pongo el 2. Entonces ya está la nueva ecuación para x igual 3 y igual. Entonces ahora cuando aprieto igual, me sale 0. ¿Se acuerdan que era 3 con 0? Ahí está. Y era también menos 5 con 0. Vamos a poner menos 5 igual. Dice que yo el menos lo he sacado de aquí. No he sacado este menos porque me hubiera enlazado con la anterior ecuación. Menos 5 igual. Me ha dado menos 5. Flecha arriba, pero salir el otro 0. Entonces podemos ahora calcular para 1 igual. Flecha arriba, igual. Menos 12. ¿Y el otro valor cuál es? ¿Alguien se acuerda? Para 1 menos 6 y para 5 30. No sé de cuál de ecuación será eso. Ah, de otra ecuación, de esta ecuación. No es. Entonces, de esa manera podemos ir calculando nosotros de una manera rápida los puntos por donde pasa mi función. Entonces, porque ahora esa ecuación en realidad ya no se llama ecuación, se llama una función. Y para esa función, entonces, cuando aprieto menos 6 me sale 9, cuando aprieto menos 5 me sale 0, cuando aprieto menos 4 me sale 7, entonces son pares, ¿no? X, valor de X y valor de Y. Cada vez que X vale menos 6, Y vale 9. Son ordenado que está aquí. Menos 6 con 9. Menos 5 con 0, este de aquí. Menos 4 con menos 7, este de aquí. Menos 3 con menos 12, este. Menos 2 con menos 15, este de aquí. Menos 1 con 10, menos 16, este. 0 con menos 15. 1 con menos 12, 2 con menos 7, 3 con 0, 4 con 9, etcétera. Puedo seguir, puedo alargar mi lista como yo quiera, ¿no? Esta es una tabla que me ayuda a mí a ver cuál es el comportamiento de la función. Una vez que tengo estos puntos, yo los uno de una manera sencilla, lo más sencilla posible, con una curva suave de un lado al otro. También podría unirlos así, ¿no es cierto? Pero no sería otro. Voy a unirlos
de manera que vaya de x a menos 6, menos 5, menos 4, ¿sí? ¿Sí? A veces tenemos dudas de cómo equilibrio, ¿no? Entonces, pero sabemos que como es una variable real, x puede tomar cualquier valor, por ejemplo, menos 5,9, menos 5,8, 5,7, puede tomar, ¿por qué no? Entonces, si yo uno una curva suave, y digo, me echan dudas, a mí yo quiero saber qué pasa entre 2 y 3. Para x igual 2 vale menos 7, este de aquí. Y para x igual 3 vale 0, este de aquí. Yo quiero saber qué pasa entre medio. Entonces puedo poner entre 2 y 3, voy a poner 10 números. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Y como es tan fácil calcular con un ANSER, yo calculo sus 10, ¿no? Sus imágenes para cada uno de esos valores y tengo 10 puntos más. Esos 10 puntos más los he puesto yo aquí como puntito. O sea que de verdad pasa por ahí. Y cada vez que tenemos duda, podemos hacer así. Ponemos entre medio, 3 más y calculamos. Entonces, esta es la imagen de mi función. Si su curva es mi función, es el comportamiento, va decreciendo, se hace cada vez más chiquitito y se hace cada vez más chico hasta x igual menos 1. Y a partir de x igual menos 1 ya empieza a crecer. Para x igual 0, para 1, para x igual 2, para x igual 3, va creciendo, creciendo, creciendo. Y en realidad lo que se hace, lo que hacemos es decir, la función no es la ecuación. Esta ecuación y igual f de x, x al cuadrado más 2x menos 15, se llama en realidad la... ¿Cómo se llama? Regla de correspondencia. Que quiere decir que con esto podemos calcular cuánto la corresponde. También boca a boca. Disculpe, ingeniero, no se le escucha bien. No se me escucha bien. El resto de la gente me escucha bien porque no sé qué. Podría ahí. A lo mejor. No se le escucha, ingeniero, algo está haciendo como corte. Sí, se escucha como cortado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se está medio cortando, medio como si se estuviera yendo Sí, la ingeniero. señal. Puede ser que esté débil el internet. Ahí, ¿cómo se escucha? ¿Mejor? Ahora sí mejor. Mejor, mejor. Ya Sí, mejor. lo vamos a dejar ahí por ahora. Entonces, lo que se hace es definir que para nosotros la función es esta curva. Estos miles de puntos, uno al lado del otro, al lado del otro, esos son en realidad la curva. Y esta ecuación es solamente la regla de correspondencia que nos permite calcular cuánto vale y, la imagen, para cada valor de x, como hemos hecho aquí. Pero esto no es la función, sino que son algunos puntos que estamos calculando de muestra para poder tirar la línea. Entonces se anota así. F es igual a el conjunto, es un conjunto de pares ordenados x, y, tales que la variable x proviene de A, del conjunto A, y la variable y proviene del conjunto B, y tales que están relacionados de manera que los valores de y son iguales a x al cuadrado más 2x menos 15 en cada de los lugares. Entonces, f en realidad es el conjunto de todos los puntos. ¿Cuántos puntos tiene una función? Tiene infinitos puntos, porque aquí hay infinitos puntos, ¿no? O sea que la función en realidad es la curva que acabamos de dibujar y que continúa hacia ambos lados, hacia arriba. Nosotros podemos ir calculando para menos 7, para menos 8, para menos 20, y veríamos que se va cada vez más para arriba, y lo mismo hacia el otro lado.
para 5, para 6, se va para arriba. Entonces, como dice aquí, se va cada vez más hacia arriba. Continúa hacia ambos lados, hacia arriba. Y está definida entonces como el conjunto de puntos X, Y. A estos puntos, ¿no es cierto?, hemos dicho que son pares ordenados, donde X es la primera componente y Y es la segunda componente. Y se dibujan de tal manera, había una tarea, que la primera componente se dibuja sobre el eje X y la segunda componente se dibuja sobre el eje Y. Entonces así resulta, este es menos 6 con menos 9. Este es menos 5 con 0. Este es menos 4 con menos 7, etc. Que son los puntos que están aquí. Entonces, a cada función le corresponde una gráfica. Si hay ecuaciones que no tienen gráfica, eso no es una función. Para que sea función, una ecuación tiene que tener gráfica. Si resulta que no hay gráfica, quiere decir que no es una función. Entonces, a cada función le corresponde una gráfica y a cada curva le corresponde una sola función. ¿Sí? Es una relación biunívoca. Tarea número 2, C. Hay que graficar esta función 3 más 2x menos x al cuadrado. Y ahora lo que nosotros queremos saber es dónde, en qué partes tenemos la función. ¿Hay función en todas partes? ¿O hay función solamente en algunas partes? Eso se llama el dominio de la función. Una función se define así. Se dice función f del conjunto A en el conjunto B. Tal que, dice, esta es una relación llamada función. Se la define la función del conjunto A en el conjunto B. El conjunto A se llama conjunto, se llama dominio de la función. Y el conjunto B se llama el codominio. Entonces, la función se define del conjunto A en el conjunto B de tal manera que para cualquier número que haya en A, en el dominio, tiene necesariamente que existir un elemento B perteneciente al conjunto de llegada. Entonces, conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces, para cada elemento del conjunto de llegada, tiene que haber un elemento del conjunto perdón, para cada elemento del conjunto de partida, tiene que haber un elemento en el conjunto de llegada, que sea su pareja, que sea su imagen, ¿no? Y entonces eso se llama la condición de existencia. Tiene que existir esa imagen. Si no, no sería una función, sería una relación. Pero para que sea función tiene que existir. Para cada elemento de conjunto A de partida tiene que existir un elemento en el conjunto B, de manera que se puedan calcular Y igual Fx o AB igual F de A. ¿Sí? Entonces, y esa es entonces la primera condición, que para cualquier elemento del conjunto A tiene que haber uno del B, condición de existencia, y si hay dos puntos que vengan del conjunto A al conjunto B, y el uno tenga una imagen B1 y el otro tenga una imagen B2, y ambos pertenezcan a la misma función f, entonces en ese caso B1 tiene que ser igual a B2. ¿Qué quiere decir esto? Que esa imagen que tiene A en el conjunto B es única, solamente tiene una imagen. Si tiene dos imágenes, ya no sería una función, sería una relación. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si tenemos aquí el conjunto de los alumnos del curso MAT 400, S4, y aquí el conjunto de celulares, entonces hacemos una relación que diga que el celular número tanto le pertenece al alumno tanto. Eso sería una función, una relación, cumpliría existencia y cumpliría unicidad, ¿sí o no? ¿Quién quiere contestar eso? Vamos a contestar lo que puede pasar, ¿no? No lo que en realidad pasa, porque
Eso ya no sabemos, pero lo que podría pasar. ¿Quién quería contestar? ¿Jimena? Cumpliría, Licey. ¿Por qué? ¿Por qué? Cumpliría con que es una función. ¿Por qué? ¿Cumple existencia? Sí se podría poner que A es igual al grupo de matemáticas 400 y B el grupo de celulares. Ya. Y entonces, ¿qué querría decir? Y ¿Qué querría decir la condición de existencia? que existe imagen. Que cada alumno del curso MAT 400 S4 tiene un celular. Eso sería la existencia de imagen. ¿Entiendes, no? Si la relación se llama el celular número tantos corresponde al alumno tantos. Entonces quiere decir que al alumno tantos tiene su celular aquí en el conjunto B. Pero ¿sería una función o sería solamente una relación? Para ser función tiene que cumplir estas dos condiciones. Todos los alumnos del conjunto A tienen que tener un celular. En el conjunto B tiene que estar aquí su número. Y segundo, tiene que tener un solo celular, ¿no? Dice que si el alumno A aparece como el celular número 1 y aparece también como el celular número 2, entonces el celular número 1 y el celular número 2 tienen que ser el mismo celular. Si no, no sería unicidad de imagen. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a mostrar ¿qué vamos a mostrar esto? ¿Estamos compartiendo o no estamos compartiendo? No, no estamos compartiendo. Vamos a poner compartir pantalla. Esto es ahorita. Miren aquí, nosotros tenemos los alumnos del conjunto, este sería el conjunto A, y aquí sería el conjunto B, ¿no? De llegada. Entonces, al alumno Martínez Márquez le corresponde, no tiene celular, o por lo menos no ha dado. Y el alumno Oviedo le corresponde al celular 76, 86, etc. Pero no cumple existencia, porque hay algunos que no tienen. Lo que no sabemos es si algunos tienen dos, porque no han dado. Pero ve, entonces se ve que realmente esa relación no sería una función, sería simplemente una relación. ¿Por qué? Porque no cumple existencia, porque hay algunos alumnos que no tendrían celular, entonces si no cumple algunos, no se va a cumplir esto de que para todos los alumnos, para cada alumno del conjunto de partida, existe un número de celular que le corresponde. Eso no hay. Eso dice esta primera condición. Y como había algunos huecos, quiere decir que hay algunos que no tienen. Y este dice que si el alumno A aparece con dos celulares y queremos que esta sea una función, entonces esos dos celulares tienen que ser el mismo celular para que cumpla unicidad. ¿Está entendido lo que quiere decir las dos condiciones? ¿Sí o no sí? Contesten, a ver, vamos a dejar de compartir y vamos a ver la vista de galería. A ver, levante la mano los que han entendido el ejemplo de los celulares. Los que no están durmiendo y han entendido el ejemplo de los celulares. Hasta ahorita hay 2, 3, 4, 5, 6. Parece que no me sé explicar bien yo. Hasta ahorita veo que 11, 10 han entendido el ejemplo de los celulares. 12, 13, tan poquitos. De 53 que están en el aula, solamente 14 han entendido el ejemplo de los celulares. La señorita Adriana Choque
¿Por qué no ha entendido el ejemplo de los celulares? ¿Qué es lo que no entiende? Hemos dicho que para este ejemplo, el conjunto de A de partida van a ser todos los alumnos que están en la lista de alumnos. Y el conjunto B va a ser los números de celulares. 12 participantes levantaron la mano. ¿Qué quiere decir? ¿Que entendieron o que no entendieron? ¿Qué dice Jimena? Jimena Vila. Que se entendió, le dicen. ¿Entendió? ¿Qué dice Jonathan Baltasar? Entendí, licenciado. Mo- Ingeniero, disculpe. Mónica Montaño. Sí, Lice, entendí. Perdón, ingeniero, va a disculpar. Humberto Luis Vargas, ¿por qué no entendió? Mariana Paz, ¿por qué? ¿Qué es lo que no se entiende? Ahora 15 participantes levantaron la mano, serán los que no entienden. Vamos, estos son los que entienden. Pueden bajar la mano. No entienden Gerson, Diego, Gilda, Adrián, Laura. ¿Qué es lo que no se entiende? El ejemplo. ¿Por qué dice que no es una función? Si el conjunto de partida es la nómina de los estudiantes que están inscritos en el MAT 100S4 y el conjunto de llegadas son todos los números de celulares que existen. Entonces, para cada alumno del MAT 100 tiene que haber un número de celular que esté en el conjunto de llegada. Y tiene que haber solo uno. No puede ser que un alumno tenga 2 celulares o 3 celulares. Eso no se puede ser. Entonces ya no cumpliría la condición de unicidad. Y si hay algo que no tiene, no cumpliría con la condición de existencia. ¿Está bien? Entonces yo creo que con esto tiene que darse por satisfecho. Pensé que aquí vamos a dejar de compartir y yo de nuevo les voy a mostrar mi lista. Compartir la lista esta de aquí. Miren ustedes aquí a la derecha están los números del celular. Entonces se ve que algunos alumnos, el alumno número 32 no tiene celular. Alumno número 41 no tiene celular. El alumno 44 no tiene celular. Entonces no cumple existencia, porque para que cumpla existencia, todos los alumnos que están aquí en esta lista, que es el conjunto de partida, todos debieran tener celular y aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, un montón de gente que no tiene celular. Lo que no aparece es si tienen 2, porque no hay campo. Pero si no, aparecerían algunos que han puesto 2 celulares, etc. Entonces, quiere decir que no están cumpliendo las condiciones. Dígame, Daniel Alejandro. Ingeniero, yo tengo celular, no sé por qué no aparece mi número ahí. Yo soy el 44. ¿Quién es el 44? ¿Cuándo eras Sí, 44? ¿Qué apellidas? Roca Mariaca. Entonces, pues yo veo 44, Roca Mariaca, Daniel Alejandro. Sí, le decía que yo tengo celular, Bueno, número. no lo has puesto. Si quieres, Lo puse, se habrán olvidado tal vez o lo habrán copiado mal. si quieres te lo anoto. Esto es lo que tú has dado cuando te inscribiste. Yo de ahí he copiado. Dame cuál es tu celular. 68, 68, 95, 95, 24, 24, 94. 94. Ok. Ingeniero, disculpe. Disculpe, ingeniero, yo igual no está mi número. Soy Castro Hualpa Paula Andrea, número 9, creo. Vamos para arriba. Castro Hualpa. Aquí, Ingeniero, lo mismo con un ratito, no, vamos. tampoco. ¿Qué Quería número, saber dónde se lo puedo mandar. qué número, Paula Andrea? ¿Qué número tienes?
78, 68 o 78, 78 42, 42 44, 44 52. 52. ¿Está bien? Sí, correcto. Gracias. ¿Alguien más? El mío, ingeniero, ¿Quién? el número 14. Número 14. Tampoco mi correo está María, ahí. María Luciane. Sí, No tienes. Dime. 63, 63 54, 54 67, 67 74. 74. ¿Está bien? Sí, sí, correcto. Ok. Mi De correo mí tampoco está también. licenciado. Entonces, esto es culpa Digo, de... ingeniero, A ver, disculpa. un ratito. Esto es culpa de ustedes. Al inscribirse tienen que dar su número de celular porque la única forma de ubicarlos que tenemos a ustedes es a través del celular. Si no lo ponen, no los podemos ubicar. Imagínate, la otra posibilidad es con el email, pero el email, pues, ¿cómo lo vamos a ubicar? Para nunca. ¿Quién más? El número 1 le hice. El número 1, Adrián. Dime, 62, 62 20, 20 58, 58 31. 31. Tampoco has dado tu email. ¿No tienes email? Tengo. ¿Qué es? A ver, Y a la próxima vez me avisas para que no tardemos mucho. Yo lo Entonces, tengo, ingeniero, se lo puedo dictar. aquí, ¿quién, Adrián? No, número 14. 14. Número Sí, 14, ya dictame. Córdoba, Cambises, Luciane. Sin mayúscula, ¿no? Sí, Córdoba, B chica, B larga, B chica. va. Córdoba, ¿qué más? Cambises, C-A-M-S, B, I, C, S. así. Tan Sí, tan Cambises. largo es tu mail. Ah, ¿Qué más? sí, Luciane. Todo está. Sí, así está, licenciado. Luciane, qué bárbara. Y después, arroba, Sí, gmail.com. arroba, ¿qué más? Gmail.com. Gmail. Punto. Sí, es ingeniero, gracias. Muy bien. Muy largo. ¿Qué más? Ya, listo. ¿No? Entonces, es culpa de ustedes si no los podemos ubicar, la forma de darles aviso. Ahora, una vez que dan su celular, los podemos meter en el grupo de WhatsApp también. Si no tienen celular, ¿cómo los vamos a meter al grupo de WhatsApp? No se puede. Entonces, es culpa de ustedes. Siempre tienen que dar un celular a través del cual nosotros los ubicamos. A veces dan el de la mamá y después cuando uno llama resulta que no es él, que es la mamá. No, tienen que dar su celular, uno que van a usar. A eso, licenciado, de mí, yo también, no está mi número ahí, está el número de lo que son de mi padre. Ya, después vamos a corregir eso para que... Sí, está bien. No, pues, Ya, pero es para que ustedes sepan. No es porque por gusto que estamos anotando eso, es la forma que tenemos de comunicarnos. Entonces ya saben por qué esa relación del número de los alumnos con un celular no es una función, porque hay algunos que no tienen y hay otros que tienen 2 o 3. ¿Ya? A veces decimos que la función también es como un chip así. Ya sabemos, nuestra calculadora, nuestro celular, tiene un montón de chips como este, que son unas cajas negras, llega una señal de entrada, el 3, y sale la señal de la salida, 0. Y llega una señal de entrada, 4, y sale la señal de salida, menos 18, etc. Entonces, cumplen determinadas funciones, ¿ya? Y le llamamos unas cajas negras que modifican la señal de entrada. Entonces, esto sería, llega el nombre del alumno y saca su celular. Llega el nombre del alumno y saca su celular. Pero de repente tiene 2 celulares, entonces ya no tiene una salida, sino que tiene F1 y F2. Y de repente llega uno que no tiene celular, entonces no tiene salida. Entonces, siempre debe ser uno. Y para todos los alumnos que están inscritos. ¿Sí?
Entonces, esta es la otra forma más moderna. Esta se llama de Venn, un diagrama de Venn. Y este es un diagrama de las cajas negras, que es más conocida por nosotros. Nosotros vamos a trabajar con funciones que se llaman funciones reales, en las que tanto X como Y son números reales. Entonces, A es un subconjunto del conjunto de los números reales y B también es un subconjunto del conjunto de los números reales. Y en lo sucesivo, de aquí hasta el final de la materia, a no ser que digamos específicamente que es otra cosa, nos estaremos refiriendo siempre a este tipo de funciones. El que yo puse de los alumnos no es, ¿no es cierto? Porque ahí solamente son puntos concretos. En cambio, ya sabemos que el conjunto de números reales es un continuo. Están todos los números. Desde puede ser en un determinado intervalo. Y la notación funcional es justamente esa aquí. Si y es igual a 1 menos x partido por 2, entonces f de x es 1 menos x partido por 2, y a esto le llamamos la notación funcional. Y igual a f de x igual 1 menos x partido por 2, cuando... Y entonces decimos que y es una variable dependiente. Por ejemplo, que cuando x valga a, vamos a utilizar el símbolo ya no f de x, sino que f de a, porque x está valiendo a. Y entonces ponemos f de a. F de a igual 1 menos a partido por 2. ¿Sí? Cuando x vale 3, usamos f de 3. Va a ser 1 menos 3 partido por 2 igual menos 1. Calculando. Cuando x valga 0, ponemos entonces f de 0, que vale 1 medio. Y se van formando los puntos, ¿no? 3 con el f de 3, que valía menos 1. Entonces 3 con menos 1. 0 con f de 0, o sea, 0 con 1 medio. Y así sucesivamente. Y dominio natural, nosotros estamos aprendiendo, eso nos hemos quedado, no hemos llegado todavía porque estamos repasando para enganchar un poco a la gente que estamos grabando, sí estamos grabando. Para enganchar un poco a la gente que ha llegado tarde, que se está recién incorporando. Estamos viendo algunas cosas de nuevo, pero que son importantes porque hemos visto que no se ha entendido bien muchas cosas. Aquí vamos a mostrar, aquí más abajo dice, pero lo vamos a hacer ahorita. Dice, reconocimiento gráfico de una función. ¿Qué cosa es el dominio? El dominio es el conjunto de partida. Acuérdense, es el conjunto de valores de X, ¿no? Y el otro dominio de imagen es el conjunto de valores de Y. Entonces se llama el dominio de imagen. Ahora, hay muchas veces que en cálculo, sobre todo, nos damos solamente la regla de correspondencia, o a veces nos damos el gráfico. Cuando nos damos el gráfico, por una parte es más difícil, pero por una parte es más fácil, porque en realidad nosotros los valores los podríamos leer directamente del gráfico. Pero para saber si es función o no es función, podemos usar, aquí tengo yo este ejemplo que he puesto el otro día. Vamos a ver cómo tapo lo que es parte del ejemplo. Vamos a tapar así y vamos a tapar aquí. Entonces, ¿cómo saber? Nos dan un dibujo, Vamos a dejar de compartir. No, está bien, pero quiero dejar de compartir, pero quiero estar en la vista del hablante. Sí. Entonces, fíjense que nos damos estos gráficos. Si yo tengo que decir, por ejemplo, aunque no me den, yo tengo que decir, ajá, el dominio de esta función es solamente en la zona donde hay curva. Más aquí no hay. No es parte del dominio, porque si no, un valor aquí de X no tendría
su imagen. Entonces yo ya cuando la veo digo, desde aquí el dominio hasta aquí. Entonces desde A hasta B. Eso es el dominio. Y entonces dice, solamente vamos a tomar en cuenta los que están en el dominio. Entonces ya existencia ya cumple. Porque para cada número, si yo trazo una línea vertical, en cada vez aquí cuando la línea vertical es esta, encuentro A. Aquí para esta línea vertical encuentro este punto. Para esta línea vertical, para este valor de X encuentro este. Para este valor de X encuentro este punto de arriba. En fin, para cada valor de X que pertenezca al dominio, existe un valor de Y. Esto sería, este es el eje X y este es el eje Y. Esta forma hemos visto que se dibujan así. Hay una tarea de hacer una función, dibujarla en el plano real. Entonces, para cada valor de X, tiene que existir un valor de Y. Por ejemplo, nos dan este valor de X, este es el valor de Y. Nos dan este valor de X, este valor de Y. Nos dan este para este con este con este con este, etc. Aquí no tiene. Pero este valor de X no pertenece al dominio. Solamente dentro del dominio. O sea que si nos restringimos al dominio, a los valores de X que están entre A y B, esta función cumple existencia. Pero además, si yo trazo esta línea vertical, es la prueba de la línea vertical, de la recta vertical. Si trazo una recta vertical y corta una sola vez la curva, entonces quiere decir que tiene una sola imagen, ¿no? Entonces, para este punto, por ejemplo, tiene esta su imagen, esta de aquí, esa. Para este punto X tiene esta su imagen, esta de aquí. O sea que cada valor de X tiene una imagen. O sea que también cumple la unicidad. Una sola imagen. Tiene una imagen y una sola imagen. Entonces, esta sí es una función. Sí es función. Esta segunda de aquí nos da esta gráfica. Y entonces vemos que, bueno, aquí, para ver dónde están los valores de X, desde la izquierda estaría A, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Entonces este punto sería B. Y el dominio sería desde A hasta B. Entonces, si volvemos a trazar la recta vertical por varios lugares, vemos que en muchos lugares, para este valor de X tiene su imagen, esta. Para este valor de X tiene su imagen, esta de aquí. Para este valor de X tiene su imagen aquí. O sea, en todas estas partes cumple, pero en estas partes no cumple. Porque para este valor de X, resulta tiene una imagen aquí, y aquí arriba tiene otra imagen. O sea que este no cumple unicidad. Cumple si yo me limito a los valores de X que están entre A y B, cumple existencia. Pero no cumple unicidad. Porque aquí hay algunos que tienen dos imágenes. Entonces esta no es una función. Tercer ejemplo, este de aquí. Digamos un círculo. Para hacer la prueba, yo me voy a limitar entonces desde este punto aquí. Ese va a ser el punto A. Hasta este punto. Ingeniero, disculpe, es B, que no se ve B. muy bien el ejercicio. No se ve. Ahí se ve. Sí, ya se ve. Entonces, alguien partió moto. Bueno, si nos limitamos a los valores de X pertenece a B, decimos que H, Tu audio, compañera. que sea esta H, desde A hasta B. Entonces,
Si nos limitamos a esos puntos, la existencia cumple. Si tomáramos puntos de aquí, no tendría imagen, entonces no cumpliría existencia. Pero si nos limitamos a valores de X que van entre A y B, sí cumple existencia. Y unicidad, de nuevo, con la prueba de la recta vertical. Trazamos recta vertical por varias partes y resulta que en todas partes cada valor de X tiene dos valores de Y, uno aquí abajo y otro aquí arriba. Para este valor también tiene uno abajo y otro arriba. Para este valor tiene uno abajo y otro arriba. Entonces, unicidad no cumple. Entonces, no es función. Y finalmente este de aquí. Cuarto ejemplo. Aquí se ve que aquí comienza desde A abierto hasta B cerrado. Abierto también. Entonces aquí el dominio es desde A abierto hasta B abierto. Y si nos limitamos a valores de X en este intervalo, que es el dominio, entonces ya cumple existencia. Entonces, qué bueno es saber cuál es el dominio. Porque con eso ya estamos asegurándonos que va a cumplir existencia. Siempre nos interesa determinar primero cuál es el dominio. Y la unicidad, entonces, siempre con la línea recta vertical, si corta una sola vez, entonces cumple la unicidad. Si corta dos veces, no cumple. Entonces, ¿esta es o no es? ¿Quién gana? Sería sí. Sí, sería. Sí Sí cumple, es. ¿no? Corta una sola vez. Entonces, ahora podemos ver otro aspecto. Vamos a poner un ejemplo. Un solo ejemplo que tenga varias cosas. Tiene, por ejemplo, este de aquí, parte aquí, toca ahí, y sigue desde aquí hasta acá. Entonces, esta es nuestra función f. ¿Es función o no es función? Si nos limitamos a los valores, este sería A, este de aquí sería B, este de aquí sería... Uy, se me acabó esto. No sería función porque no cumple la unicidad. No cumple unicidad. Esto sería A, este de aquí sería B, este de aquí sería C, este de aquí sería... Lo vamos a hacer A1, B1. Este sería A2, este de aquí sería B2. Este de aquí sería C1, este de aquí sería D1. Este de aquí sería C2, y este de aquí sería D2. Ahí, D2. No estoy manejando en mano izquierda, me salió una B. Entonces, de este primero diríamos, ¿es función o no es función? Tenemos que determinar primero su dominio. Dominio de la función f. ¿Alguien me puede decir cuál es el dominio? A la una, todo el mundo duerme. ¿Pueden haber dos dominios, ingeniero? No, pero puede ser una unión. Puede ser una unión de intervalos. De A a B y de Entonces sería unido con de A1 abierto a B1 cerrado, abierto. hasta B1 cerrado. Unión de este A2 abierto, cerrado,
hasta B2 cerrado. Entonces, el dominio es una unión de dos intervalos. Aquí los puedo pintar yo. Es desde aquí hasta aquí, aquí abiertito, y toda esta parte, ¿ya? Ese es el dominio, la unión de dos intervalos. Entonces, si nos limitamos a la unión de dos intervalos, ¿cumple existencia? Sí, ¿no ve? Cuando yo trazo una línea vertical, por cualquier parte, va a chocar con la curva. Por cualquier parte del dominio. Si me limito al dominio, entonces cumple existencia. Porque las líneas verticales me dice choca. ¿Choca o no choca con la curva? Choca con la curva. Y también choca con la curva. Ahora, ¿cuántas veces choca unicidad? En todas partes Una choca vez. una sola vez. Entonces también cumple unicidad. O sea que sí es función. Entonces ahora nos falta determinar cuál es el dominio de imagen. El dominio de imagen vamos a pintar nosotros en verde. Es también esto sobre el eje Y podemos ver el dominio de imagen desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí arriba. Entonces el dominio de imagen se lee en el eje vertical, que son el conjunto, que puede ser también una unión de intervalos, en el cual están las imágenes. Entonces el dominio de imagen va a ser desde C1 abierto hasta D1 cerrado. Desde D1 hasta C2 no hay nada. Entonces, unión desde C2 cerrado hasta D2 también cerrado. Entonces, ese es el dominio de imagen. ¿Está bien? Dicen, entonces, la mayoría siempre cumple con la existencia. Claro, si nos limitamos a su dominio, cumple. Basta que nos limitemos al dominio, entonces siempre cumple con existencia. ¿Ya? Pero tenemos que decir, limitándonos al dominio, cumple automáticamente con existencia, porque así lo estamos determinando el dominio. Son las zonas en que hay curva. En las otras zonas no hay curva y por tanto no son parte del dominio. Entonces automáticamente cumple. ¿Está bien? Ingeniero, disculpe, ¿D2 no sería intervalo abierto? D2, este de aquí, pongamos que yo lo he dibujado abierto, así, vacío. Entonces aquí en el dominio B2 tendría que ser abierto. Aquí pondríamos B2 abierto, porque llega hasta ahí, justo ahí cito, pero no llega hasta B2. Y D2, este de aquí, también tendría que ser abierto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, no escuché nada. Sí, ingeniero, gracias. Ah, bueno. Entonces, nos tenemos una cosa importante, si nos dan, aunque nos den una curva, tenemos que saber cuál es el dominio. Y vamos a trabajar solo en el dominio, porque fuera del dominio no hay curva, no se puede trabajar. Entonces, todos los nuestros van a cumplir ya automáticamente existencia, porque nos vamos a limitar a trabajar dentro del dominio. Entonces, volvemos ahora a compartir pantalla, nos vamos para acá.
Entonces, cuando nos dan solamente y igual f de x, que es la mayor parte de las veces, digamos que es una sinvergüenzura de los que trabajan en cálculo, nunca nos dan el conjunto de partida y tenemos que encontrarlo nosotros. Entonces, si nos dan solamente la regla de correspondencia, y igual f de x, entonces nosotros tenemos de alguna manera que ingeniárnoslas. Si tuviéramos la gráfica no hay problema, ¿no es? Miramos y decimos de aquí hasta aquí, etc. Pero nadie nos va a dar la gráfica, nos van a dar la ecuación. Y van a decir, van a señalar, y van a decir, esa es la función. Entonces, teniéndola, vamos a determinar el dominio natural. Ahora, si estamos hablando de funciones reales, de variables reales, y para la mayor parte de las veces, cuando nos dan un valor de x, que es un número real, por ejemplo, 3 es un número real, nos sale el -1, que también es un número real. Si nos dan el 0, que es un número real, sale un medio, que es un número real. Si nos dan el -2, sale 3 medios, así. O sea que lo normal es que si nos dan un número real x, y va a ser también un número real. Pero solo que hay tres excepciones muy, muy especiales, que son las que que nos limitan el dominio y que vamos a aprender a calcularlas. ¿Cuáles son esas excepciones? La primera excepción es si nuestra función, esto lo vamos a ver mejor aquí en colores, en lenguaje de álgebra. Aquí vamos a ver entonces, esto ya lo hemos visto hasta aquí, con su tarita, para que hacer la gráfica, ¿no? Recuerdan que había una tarita, no olvidarse, hay que hacer la gráfica de esta función. Entonces, ¿cómo se determina el dominio de la función? El conjunto de partida que hemos estado hablando. Y también, si es posible, queremos determinar el conjunto de llegada. El conjunto de llegada a veces nos da solamente el codominio, pero dentro del codominio está el conjunto de llegada, que sería el dominio de imagen, que sería el que yo acabo de calcular. ¿Sí? Los que tienen solamente imagen, pero puede ser que nos den uno más grande. Y ahí no importa tanto, excepto en algunos casos que nosotros vamos a querer también limitarnos a los que son imágenes. Entonces, para cada elemento de X de A en el dominio, debe existir un elemento Y en B, que se llama la imagen de X, y que se puede calcular mediante la ecuación, mediante la regla de correspondencia. Por ejemplo, Y igual 1 menos X partido por 2, el que ya hemos visto. Cuando X igual 3 nos da -1, y tenemos entonces ya un punto de la gráfica, 3 con f de 3, que es -1. Si nos dan -4, entonces calculamos f de -4, que es 5 medios. Por tanto, tenemos otro punto, -4 con f de -4, que es 5 medios. Y así sucesivamente. Y dice, en cálculo se suele dar solamente la ecuación y igual f de x, como si fuera la función. Y ya estaba repitiendo aquí lo que ya sabemos que no es. Entonces, en ese caso se calcula el dominio natural, sabiendo que estamos trabajando con funciones reales, en las cuales X va a estar formado por una parte del conjunto de números reales. Puede ser una unión de intervalos, por ejemplo, ¿no? Y Y también. Entonces, las tres condiciones siguientes serían los casos en que no va a resultar como queremos, o sea que para un valor de X nos dé un valor de Y también un número real. El caso en que nuestra función tenga una raíz de índice par. Si tiene, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, entonces la cantidad que está aquí adentro, R de X, yo le llamo la cantidad subradical, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es primera condición. Se llama condición de raíz y yo la anoto así. Condición de raíz. Entonces la condición de raíz es R de X tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces ya sabemos cómo se calculan desigualdades. Sea de primero, de segundo, de cualquier grado que sea, sabemos cómo se calcula esto. La segunda condición es la condición de denominador cuando nuestra función f de x tiene denominadores con x.
Entonces, los denominadores no pueden valer 0. Por ejemplo, 3 partido por 0, ¿cuánto vale? ¿No? O menos 9 partido por 0. Esos números no son números reales. Entonces hay que sacarlos del dominio, porque nos van a dar números que no tienen imagen, ¿no? Si nos da 40 partido por 0, ¿qué es? No es imagen. Entonces, todos los números en los que el denominador se haga 0, los sacamos. Entonces, la condición sería que el denominador sea distinto de 0. Segunda condición, yo la anoto como CD, condición de denominador. La tercera y última es la condición del logaritmo, yo la anoto como CL. Si nuestra función contiene logaritmos, por ejemplo, logaritmo de a de x, para mí a de x es el argumento, a. Entonces el argumento a de x tiene que ser mayor que 0. Si no, el logaritmo no es un número real. Entonces, una vez que encontremos estas condiciones, que cumple estas condiciones, ya conocemos el dominio de nuestra función. Por ejemplo, nos dan un primer ejemplo, la función f de x. F de x dice raíz de x más 3 más raíz de 6 menos x menos 5 veces raíz de x cuadrado menos 2x menos 8. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 raíces cuadradas. Entonces a las 3 les viene esta condición de raíz. Oye, aquí hay un perro que le gusta ladrar. A todo el mundo ladra ahí, no deja de fregar. Entonces, primera condición de raíz para esta raíz. La condición es que x más 3 sea mayor o igual que 0. Entonces, esto tiene, ya sabemos que x más 3, si yo dibujo para cada condición, solamente le corresponde una recta real con valores de x. Solo una, por más que haya varios números. Solo les corresponde una condición. Entonces yo, aquí en esta condición, menos 3 es el número crítico, o la raíz o el 0. Cuando x vale menos 3 más 3 da 0. Entonces el 0 también es lo que llamamos la raíz de este polinomio sencillito, y también es lo que yo he llamado el número crítico. Entonces, este número x más 3, cuando los valores de x estén a la derecha de 3, por ejemplo, sea 10, va a ser 10 más 3, 13, va a ser positivo. 100 más 3, 103, positivo. 14 más 3, 17, positivo. 0, puede ser 0. 0 más 3, positivo. 1, no 0, menos 1. Más 3 sigue siendo positivo, menos 1 más 3 sigue siendo 2. Menos 2 más 3 sigue siendo positivo. Menos 2,9 más 3, 0,1 sigue siendo positivo. O sea que todos los valores que sean más grandes que 3 nos sirven, dan positivo. Entonces, ahora este factor x más 3 cambia su signo cuando atravesamos el menos 3. Si yo pongo menos 3, ya menos 3 más 3 me da 0. Y si pongo menos 4, ya me da negativo. Menos 4 más 3 me da menos 1. Entonces, este factor cambia su signo en x igual a menos 3 en su raíz. Entonces, si yo pongo aquí arriba los signos de este factor, va a ser más y menos. Cambia aquí. Y me están pidiendo que yo escoja los que son mayores o iguales que 0, o sea, los más. Entonces, quiere decir que para que cumpla con esta condición, los valores de x tienen que ser mayores o iguales que 3, que menos 3, que es el número crítico. Entonces, esa es la primera condición. Yo no puedo ponerle valores menores que menos 3. Si pongo menos 5, ya no cumple aquí. Menos 5 más 3 da menos 2, y raíz de menos 2 no existe. ¿De acuerdo? Esa es primera condición. La segunda condición es, como es raíz cuadrada, es 6 menos x mayor o igual que 0, de nuevo. Para calcular, nosotros cambiamos, multiplicamos por menos 1 para que sea x menos 6. Y aquí se va a cambiar de mayor que a menor que. Entonces aquí, para este x menos 6, ¿cuál es el 0? Es 6. 6 menos 6 da 0.
Entonces, este factor, su recta real, tiene solamente un número que es el 6. Para números más grandes de x más grandes que 6, por ejemplo 10, va a dar 10 menos 6 da 4. Positivo, ¿no? 10 menos 6 da 4. 100 menos 6 da 4. Entonces, cualquier número que yo ponga mayor que 6 me va a dar positivo. Y en cuanto sea, por ejemplo, 5, ya no me va a dar 5 menos 6, va a dar menos 1. Entonces va a ser negativo. Quiere decir que este factor x menos 6 cambia de positivo a negativo en x igual 6. Y me están pidiendo los números que sean menores o iguales que 6, o sea, los que están a la izquierda del número crítico, de aquí. O sea que esta segunda condición solamente trabaja si los valores de x son menores o iguales que 6. Y la otra, si son mayores o iguales que menos 3. Y la tercera condición es que x cuadrado menos 2x menos 8 sea mayor o igual que 0. Tercera condición, condición de raíz número 3. Esta, como es cuadrática, la descomponemos en sus dos factores y tenemos x, aquí voy a poner así. Ingeniero, ¿por qué no se lo escucha? Al menos yo no lo escucho. Ingeniero, sale como que su audio está encendido, pero no se le escucha nada. No se le escucha, no se le escucha. Puede que tampoco nos escuchan. Porque sigue explicando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Sí, sí. ahí, ingeniero. Sí, ya. Ok, entonces en esta tercera condición de raíz, dice que x menos 4 por x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Tiene dos números críticos, el 4, 4 menos 4, 0, y el menos 2, menos 2 más 2, 0. Entonces ahora los ordenamos y da primero el menos 2 de izquierda a derecha, ¿no? El menos 2 y el 4 los ponemos sobre su recta real. Entonces esta condición tiene solo una recta real y ahí ponemos el menos 2 y el 4. Pero esta dice que ahora el factor x menos 4 cambia de signo en 4 y el factor x más 2 cambia de signo en menos 2. Entonces hasta aquí los dos son positivos y el producto es positivo. Como en 4 este cambia de signo va a ser más por menos, menos, y va a ser negativo el producto. Y al cruzar menos 2, el otro se va a hacer negativo, entonces va a tener menos por menos, más. Entonces, el producto va a ser positivo, negativo y positivo. Y como nos piden los puntos donde es positivo, mayor que 0, mayor o igual que 0, son a la derecha del 4 y a la izquierda del menos 2. Ambos cerrados.
porque es mayor o igual. Entonces, si X no está en estos dos intervalos, esta tercera raíz no se puede calcular porque no da un valor. Entonces, para la función que contiene estas tres raíces, tiene que cumplir la primera, la segunda y la tercera condición. Entonces, una buena condición para hacer bien este método es colocar las tres rectas reales una debajo de la otra. Que los números coincidan en la ubicación, ¿no? El -2, por ejemplo, tiene que estar a la derecha del -3. No puede estar por aquí el -2 porque es falso. Si este es -3, aquí está -3 y aquí está -3. Y el -2 tiene que estar a la derecha. Y el 4 tiene que estar a la derecha del -2 y después tiene que venir el 6, pero a la derecha del 4. Y después sigue ya. Entonces, lo que tenemos que calcular es la intersección de estos tres conjuntos. Este conjunto es de -3 hasta más infinito, este desde menos infinito hasta 6, y este de menos infinito hasta -2, unión de 4 más infinito. Entonces, hacer la intersección de eso es bastante complicado si no lo hacemos en forma gráfica. Entonces, va a ser desde aquí mayor que -3 hasta 2, ¿no? Entonces, esto bajamos de aquí y decimos, aquí más a la izquierda no puede ser porque este no quiere. Entonces, baja de -3 y hasta el -2. Más a la derecha de 2 no, porque este no quiere, a no ser que sea más grande que 4. Entonces, aquí solamente desde -3 hasta 2, ambos cerrados, porque el redondito está pintado. Entonces, desde -3 hasta -2 cerrado. Y unión a las 4 empieza de nuevo, pero solamente de 4 a 6. Más de 6 este no quiere. Entonces, la intersección de estos tres va a ser esta unión. Desde -3 hasta -2 y de 4 a 6. Todo cerrado. Y ese es el dominio de esta función. ¿Está bien? Les voy a dejar 5 minutos para que ustedes lo piensen, vean qué cosas han entendido, qué cosas no han entendido, qué es lo que estamos haciendo. Voy a cerrar aquí desactivar mi audio. Muy bien, voy a esperar que todo el mundo haya estirado un poco las extremidades y que salga lavado la cara un poquito y el pelo para estar fresco de nuevo. Preguntas, dudas, consultas con la determinación del dominio. 3 condiciones. Hemos visto solamente condición de raíz de índice par. Si hubiera habido aquí la raíz de índice par, no tiene condiciones. Porque la raíz cúbica, por ejemplo, de X, sirve para cualquier número X. Puede valer un 27 y la raíz cúbica es un 3. Puede valer un 81 y la raíz cúbica es ¿ya? Entonces, raíces de índice impar no tienen condición. Segundo, entonces, ¿hable ahora o calle para siempre? Dudas, consultas, esto de todas maneras se puede subir yo a la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Sí. Segundo, ya, diga. Disculpe, ingeniero, ¿y el oxígeno cómo llegó, digamos, -3, digamos? Llegó el signo, digamos. Lo que está arriba es. El signo, esto. Sí. Yo veo X más 3. ¿Para qué valores de X más 3? ¿Cuándo es positivo? Se le cambia, ¿no? Sí. No, cuando X es más grande que -3, y yo le sumo 3, es positivo. ¿No? Entonces, desde valores más grandes que -3. Por ejemplo, -2. Cuando pongo X igual a -2. -2 más 3 da más 1, positivo. Menos 2,9. Menos 2,9 más 3 da 0,1, positivo. Entonces, 20 más 3 da, pero aquí si yo pongo -20 más 3 da -7, no puede. Valores más a la izquierda de -3.
Por ejemplo, menos 4 ya no puede. Entonces, x menos 3 es un polinomio de primer grado que es positivo para valores más grandes de menos 3 y es negativo para valores menores que menos 3. Licenciado, la parte de abajo, lo que es la última. Exacto, o sea, los signos nomás, los de acá, en lo que está en la... El que nos interesa es el signo del producto. Ya. X menos 4 por x más 2. Ahora, el primer factor x menos 4 cambia su signo de positivo a negativo aquí en 8. Y el segundo factor cambia su signo de positivo a negativo aquí en menos 2. De manera que aquí, a la derecha del 4, los dos son positivos. Más por más va a dar más. Cuando pasamos del 4, este se vuelve negativo. Por ejemplo, para x igual 3. 3 menos 4 da menos 1. Pues no es negativo. Pero este sigue siendo 3 más 2 positivo. Entonces va a ser menos por más, va a dar menos el producto. Y cuando atravesamos el menos 2, los dos se vuelven negativos. Por ejemplo, por menos 3. Menos 3 menos 4 da menos 7. Y menos 3 más 2 es menos 1. Y menos por menos va a dar más. O sea que el producto de nuevo es positivo. Entonces sale más, menos, más. ¿Sí? Aquí lo que interesa es el signo del producto. X menos 4 por X más 2. Sí, ya lo entendí. Gracias, ingeniero. Aquí la segunda función g de x igual logaritmo de 10x menos 16 menos x al cuadrado más x partido por x al cuadrado menos 14x más 45. Aquí tenemos una condición de logaritmo y una condición de denominador. Entonces, condición de logaritmo vemos primero de izquierda a derecha, lo mismo. Y la condición es para logaritmo es que el argumento sea mayor que 0. Y para denominador es que el argumento sea distinto a 0. Entonces, primera condición, mayor que 0. 10x menos 16 menos x al cuadrado mayor que 0. Ahora vamos a multiplicar por menos 1 para que x al cuadrado resulte positivo. Entonces multiplicamos por menos 1 y queda x al cuadrado menos 10x más 16. Todo el mundo cambia de signo. Y aquí este cambia de sentido. Ya no es mayor que, sino que menor que. Entonces, esta x al cuadrado menos 10x más 16 la factorizamos. Dos factores de nuevo, porque es cuadrática. Y sale x menos 8 por x menos 2. Y si multiplicamos menos 8 por menos 2, sale más 16. Y sumamos menos 8 menos 2, sale menos 10. Entonces, correcto. Entonces, este factor, los dos números críticos son 8 y 2. 8 y 2, colocamos 8 y 2 en su recta real. Y vemos que el producto cambia su signo aquí. Va a ser a la derecha del 8, va a ser positivo, porque los dos factores van a ser positivos. El primer factor cambia su signo de positivo a negativo en 8. Y el segundo en 2. De manera que más arriba, más a la derecha del 8, los dos son positivos y más por más va a dar más. Cuando cruzamos el 8, este factor ya no es positivo, por ejemplo, el 7. 7 menos 8 da menos 1, ya no es positivo. Pero 7 menos 2 da 5, positivo. Va a dar menos por más, menos. O sea que el producto se vuelve negativo hasta que cruzamos el 2. Cuando cruzamos el 2, por ejemplo, 1, los dos se han vuelto negativos. Por ejemplo, 1 menos 8 da menos 7. Y 1 menos 2 da menos 1. Menos 7 por menos 1 da menos por menos más. O sea que el producto ha vuelto a volverse positivo. Y el producto va a ser más, menos, más. En este intervalo, en el segundo intervalo, en el tercer intervalo. Entonces, estas serían las condiciones de logaritmo. La segunda condición de denominador, que es condición de x al cuadrado menos 14x más 45 distinto 0.
nosotros vamos a cambiar para calcular los números iguales a 0. Una vez que sepamos cuáles son los excluidos de uno, entonces no vamos a calcular distinto de, sino que igual a. Y esto lo ponemos también como factores 5 por 9, 5 menos 9 por 5 por x menos 9 por x menos 5. 5 por 9 más 45. Perfecto. Y menos 9 menos 5 menos 3. Entonces aquí tenemos dos números críticos, el 5 y el 9. Colocamos de acuerdo a orden de aparición el 5 y el 9. Aquí, para esta condición de denominador, no nos interesa si es positivo o no es positivo. Nos interesa saber si es igual o no es igual a 0. Entonces aquí, en todas partes el factor es menos el x igual a 9 y x igual a 5. Con x igual a 9, 9 menos 9 da 5. Y con los 5, 5 menos 5 da 5. O sea que, de acuerdo con esta segunda condición, x puede tomar cualquier valor que no sea ni 5 ni 9. Licenciado, disculpe, no lo puedo escuchar muy bien, no sé si solamente soy yo. De nuevo estás con el mismo problema, yo creo que eres tú. Sí, de nuevo estaba fallando su audio. Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora, para la función g de x tenemos que cumplir las dos condiciones. Y será la intersección de estos dos conjuntos. Estos son todos los reales menos el 5 y el 9. Y estos son solamente de 2 a 8. Entonces ahora, para la función g, son todo el intervalo de 2 a 8 menos el 5. Así como está aquí. Desde abierto 2 hasta abierto 8 menos el 5. También hay gente que lo dice, que dice desde 2 hasta 5, desde 2 abierto hasta 5 abierto, unión de 5 abierto hasta 8 abierto. También es lo mismo. Podemos decir de 2 abierto hasta 8 abierto menos el 5. O desde 2 abierto hasta 5 abierto, unión de 5 abierto hasta 8. ¿Ya? Nadie lo ocupa, porque solamente está en la parte que se va a ocupar. ¿Ya? Menores que 2, no acepta, condición de logaritmo. Y mayores que 8, no acepta. Entonces acepta cualquier número que esté entre el 2 y el 6, el 8, a no ser que sea 5. Y en ese caso tampoco lo acepta. Esa es la segunda. El segundo ejemplo. El tercer ejemplo tiene un denominador y una raíz en el denominador. Tiene una raíz que tiene numerador y denominador. Y tiene además un logaritmo. Entonces tenemos bastante para entretener. Primera condición de raíz 1. Tenemos condición de raíz 2. La condición de raíz 1 dice x cuadrado más 4. Tiene condición de raíz x cuadrado más 4, tiene que ser mayor que 0. Y resulta que x cuadrado más 4 nunca puede ser 0. Eso lo he visto yo, a ver, vamos a buscar. Quiero que busquemos eso y veamos también con ustedes, para que no se diga que yo a ustedes no les doy, pero ahora que no llora, no manda, dice, ¿no? Entonces, yo tengo aquí de lo que dice el otro día, entonces vamos a buscar dónde está. No puedo hallar, no puedo hallar. Eso es lo que esto no está con el discriminante. Trabajé con discriminantes, aquí hay desigualdades. Quiere decir que se me perdió. Aquí está.
Aquí. Encontré. Busca, encuentra. Entonces vamos a ver. Resulta que el valor del discriminante, estamos aquí en la página 7, tenemos tiempito total. Aquí nos vamos a ir. Índice. Tenemos valor absoluto, rectas en el plano, exponencias de cada recta del orden, factorización de polinomios, podemos ir por la página 200. Vamos a ir a ver que hay en la página 200. Aquí. Aquí. No. 86. Estamos en los reales. Don Daniel Alejandro Roca Mariaca levanta siempre la mano. No me deja. Sí, es que soy un poco preguntón, ingeniero, va a disculpar. Diga. Te quería comentar que estoy viendo el libro y de la página 183 se salta a la 242. Así es, porque ustedes no van a ver integrales. Entonces, Muy bien, gracias. lo único que no se ha hecho es corregir eso. ¿Ya? Fíjense, aquí dice... ¿Cómo se puede factorizar? Factorizar un número cuadrático, x cuadrado menos x menos 6. Podemos ver qué caso es. Ustedes son especialistas en saber de qué caso se trata, pero también podríamos utilizar ¿cómo se llama? La solución general para resolver una ecuación de segundo grado y saber cuántas soluciones reales tiene, si son iguales o son diferentes. Entonces, vamos a ver eso acá. Lo dejo de compartir y comparto lo que está puesto aquí, pero tenemos que poner esto en la vista del hablante. Y tengo que darme luz. Ahí está. Entonces, resulta que si tenemos una ecuación general, la ecuación general de segundo grado se escribe como a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Todavía está ahí, me siguen. Sus raíces, o x1 y x2, las raíces, cuando no se calculan por casos de factorización, se pueden calcular por la fórmula general. ¿Se acuerdan de cuándo han visto eso? ¿El tercero, el segundo, en qué año? Que es igual R1, 2, así le pongo yo, pero puede ser X1, 2, no sé. Puede ser menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido por 2A. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿cuántas raíces reales tiene? Va a depender de esta cantidad que está dentro de la raíz. B cuadrado menos 4C. Esa cantidad se llama discriminante. Aquí está en amarillo, pero o sea, está en mayúsculo, pero no está puesto en amarillo. Discriminante. ¿Cómo se define el discriminante? Como B cuadrado menos 4AC. Entonces resulta que si esta cantidad es mayor que 0, vamos a tener dos raíces reales diferentes. Si esta cantidad es igual a 0, vamos a tener dos raíces reales iguales. Y si esta cantidad es menor que 0, no vamos a tener raíces reales. ¿Por qué? Porque aquí, si esta cantidad es positiva, va a haber dos raíces diferentes. Una con signo más y otra con signo menos. Si esta cantidad es 0, las dos reales no va a importar la cantidad con más y cantidad con menos, va a ser igual. Entonces van a ser dos raíces reales iguales. Y si es menor que 0, entonces esto no es un número real. Entonces no tiene. Entonces, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿de dónde estaba? ¿Cuál de las ecuaciones sería?
Ya no sé cuál era. Por ejemplo, una ecuación cualquiera, esta ecuación, x cuadrado más 2x menos 15, tiene su discriminante. Discriminante va a ser b cuadrado menos 4ac. B, ¿cuánto vale? Tenemos que ver a es el coeficiente de x al cuadrado, 1. B es el coeficiente de x, equivale 2. Y c es menos 15, término independiente. Entonces, el discriminante va a ser b al cuadrado, que es 4, menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale menos 15. Entonces aquí va a ser menos por menos, va a dar más 15 por 4, 64. Resulta que 64 es mayor que 0. Para el caso mayores que 0, da dos raíces reales diferentes. Entonces, ¿cuáles van a ser las raíces? Va a ser, me voy aquí y pongo R1, 2 igual menos B. ¿Cuánto vale B? 2, menos 2. Más menos la raíz del discriminante. Entonces sería menos 2 más menos raíz de 64 partido por 2 veces A. Entonces saldría más menos 2 menos 2 más menos raíz de 64 partido por 2. Y raíz de 64 es 8. Entonces saldría R12 saldría menos 2 más menos 8 partido por 2. La primera sería menos 2 más 8 partido por 2. O sea que sería 6 partido por 2, 3. Pues R1 es igual a 3. Y R2 sería menos 2 menos 8 partido por 2. Entonces sería menos 10 partido por 2 menos 5. Entonces este tiene dos raíces reales diferentes, menos 3 y 5. Este segundo, este es entonces el primer ejemplo, y estas son sus raíces. 3, R1 vale 3, y R2 vale menos 5. Y entonces aquí se ve más, menos, más. A la derecha, a la derecha, Ingeniero, ¿lo puede subir un poquito, por favor? a la derecha el 5 va a ser el producto, la suma o el producto va a ser positivo, entre medio va a ser negativo y a la izquierda va a ser de nuevo positivo. Segundo ejemplo, este aquí, f de x igual a x al cuadrado, menos 8x más 16. Y entonces el discriminante es b cuadrado menos 8 al cuadrado es 64. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 16. Entonces va a dar 64 menos, aquí da 16 por 4, menos 64. Y 64 menos 64 da 0. O sea que las raíces van a ser 8 más menos 0 partido por 2. Se ve aquí que las dos son iguales, ¿no? Entonces R1, 2 van a ser 8 partido por 2, 4. O sea que R1 va a ser igual a R2, igual a 4. La hoja, ingeniero, no se ve bien. Esta tiene aquí el caso en que es igual a 0, entonces las dos raíces reales son iguales. ¿De acuerdo? Este es el caso de que el discriminante vale 0. Aquí el discriminante era positivo. Aquí el discriminante y tenía dos raíces, menos 3 y 5. Aquí el discriminante es 0. Las dos raíces son iguales.
Y por último, este otro caso, x cuadrado más 4. Lo igualamos a 0. X cuadrado más 4 igual a 0. ¿Cuánto sale su discriminante? Sale b cuadrado, b aquí vale, hay que comparar, no tiene el término con x. Entonces aquí b vale 0. 0 menos 4 por 1 por 4. Menos 4 por 1 y por 4. 4 por 4, 16, sale menos 16. O sea que es negativo y no tiene. O sea que este x más 4 no tiene raíces reales. Pensé aquí y la recta real de cada uno es interesante porque aquí la recta real de este primer caso se vuelve positiva, negativa y positiva, ¿no? Empieza en positiva hasta que encuentra la primera raíz y se vuelve negativa, hasta que encuentra la segunda raíz y de nuevo se vuelve positiva. Aquí en esta que tiene las dos raíces iguales, también tiene su raíz, su recta real, y a la derecha de la raíz es positiva. Y sigue siendo positiva hasta que cruza la raíz. Pero como las dos son positivas, después de esto sigue siendo positiva. O sea que esta no tiene lugar donde es negativo. Va a ser más y más. Por eso es que estas se llaman números críticos. Porque a veces sucede y a veces no sucede. Pero si sucede, es justo ahí. Entonces aquí tenemos dos casos y tenemos el tercer y último caso. Aquí esta es su recta real, pero como no tiene, calculamos, por ejemplo, para x igual 0, ¿cuánto vale? Vale 0 más 4, queda 4, mayor que 0. O sea que en todas partes esta va a ser positivo. Va a ser positivo hasta que encontremos la primera raíz, pero no tiene raíces. O sea que en todas partes va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, yo lo único que quería decir es, porque a veces ustedes no se convencen de que aquí, no es esta, es esta de aquí, de que aquí la primera r cuadrado más 4 mayor que 0 no tiene, aquí está su discriminante. He puesto b mayúscula, pero es un triángulo hacia abajo, el discriminante. 0 menos 4 por 1 por 4 da menos 16, menos que 0 no tiene. Entonces, esta es una condición de raíz, pero sin embargo, como da x positivo en todas partes, no da x igual a 0, para todo tiene siempre mayor que 0, no impone ninguna restricción. Aquí la condición de raíz, la condición de raíz nos impuso varias condiciones. Aquí mayor que menos 3, menor que 6 y aquí en estos dos intervalos. Pero aquí esta condición de raíz no impone nada, ninguna restricción porque nunca se hace 0. X cuadrado más 4 nunca se hace 0. Siempre es mayor que 4. Lo menos que puede valer es 4. Cuando X vale 0. Entonces, de aquí tenemos una recta real, pero no aparece nada porque no hay restricciones. Después, aquí también está en el denominador. Entonces, este x cuadrado más 4 también tiene condición de denominador 1. X más 4 cuadrado más 4 igual 0. Pero este x cuadrado más 4 igual a 0 es falso. Porque esto nunca vale 0. Siempre vale 4 y más que 4. Entonces no se cumple nunca esta condición de que esta suma valga 0. Entonces, las dos restricciones, las dos condiciones, la de raíz 1 y la de denominador 1, no imponen ninguna restricción a los valores de x. Sigue siendo todos reales. O sea que si la función fuera solo esto, dominio sería todo el conjunto de números reales. Segunda condición de raíz dice que este cociente
tiene que ser mayor o igual que 0. Así era, ¿no? Vamos a disipar. Entonces resulta que x al cuadrado menos 16 partido por x cuadrado menos 6 mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué se hace para resolver este? Tenemos en el numerador un polinomio y en el denominador tenemos otro polinomio. Los factorizamos, los dos. Entonces, arriba lo factorizamos y nos queda x más 4 por x menos 4 por x más 4. Aquí. Y entonces, en el denominador lo factorizamos y nos queda x menos 3 por x más 2. Entonces, fíjense, este cociente tiene 4 números críticos. Uno tiene que cerrar su micrófono. Si ya se quiere, ya son las 4. Si ya se quieren ir, se pueden ir. No molesten al resto. Se van y listo. Nadie les va a llamar la atención. Nadie va a saber que se fueron. Esto lo pueden recoger después de la plataforma. Entonces, ¿qué se hace? Como en este caso, que tenemos 4 números críticos, 2 en el numerador, 2 en el denominador. Entonces los anotamos. Números críticos del numerador, el menos 4 y el 4. Aquí menos 4 más 4, 0. Aquí 4 más 4, 0. Menos 4 y más 4. En el denominador tenemos el menos 2 y el 3. Anotamos menos 2 y 3. Y los ponemos en orden. El menos 4, menos 2, 3 y 4. Menos 4, menos 2, 3 y 4. Y como es una sola condición, le corresponde una sola recta real. Y en esa recta real hay que poner los 4 números críticos. El menos 4, el menos 2, el 3 y el 4. Y entonces, como siempre, a la derecha del 4 es positivo. Cuando atravesamos el 4 sale negativo. De nuevo positivo, negativo, positivo. ¿Entienden? O sea que siempre es así. Cuando son varios números críticos, se van alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Cuáles tenemos que escoger? Los que son mayores en iguales que 0. Entonces, el primero, el tercero, el quinto. Hay que escoger esos 3 intervalos. Y aquí tenemos además condición del denominador. La condición del denominador dice que x no puede valer ni menos 2 ni 3. ¿Se acuerdan que hemos hecho aquí? No puede valer ni 5 ni 9. Los números críticos. Aquí no puede valer ni 3 ni menos 2. Entonces los números críticos del denominador siempre van abiertos. Porque no puede valer ni menos 2 ni 3, ni menos 2 ni 3. Entonces así, menos 4 cerrado, menos 2 abierto, 3 abierto, 4 cerrado. Esa es la condición de raíz número 2, más la condición de denominador. Entonces la condición de denominador ya la hemos visto aquí, está puesta aquí. Por eso siempre que hay números críticos del numerador y del denominador de una raíz, los del numerador van cerrados, el 4 y el menos 4. Y los del denominador van abiertos, el menos 2 y el 3. Cuarta condición, o sea, la siguiente condición es la condición del logaritmo. Y el logaritmo era logaritmo de 64 menos x al cuadrado. Entonces, por condición del logaritmo, 64 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Multiplicamos por menos 1 para que el x al cuadrado sea un positivo. Nos queda x al cuadrado menos 64. Esto se da la vuelta menos 0. Entonces, esto es diferencia de cuadrados, porque esto es 8 al cuadrado. Entonces va a ser suma por diferencia. 8, x más 8 por x menos 8, que es equivalente que x cuadrado menos 8 al cuadrado. Y de aquí entonces sacamos que esta condición tiene dos números críticos, el menos 8 y el más 8. Menos 8 y más 8 ponemos aquí, entonces va a ser más, menos, más, siempre. ¿Y cuál escogemos? Aquí dice que escojamos el menos. Entonces va a ser de menos 8 a más 8 abierto, por los dos lados. Y para la función tenemos que escoger la intersección de estos dos. O sea que si vemos, si está bien puestito esto, el menos 8 tiene que estar a la izquierda del menos 4.
y así sucesivamente. Entonces va a ser desde el menos 8 hasta el menos 4, desde el menos 8 abierto hasta el menos 4 cerrado, unión desde el menos 2 abierto hasta el 3 abierto, unión desde el 4 cerrado al 8 abierto. Este va a ser el dominio de nuestra función H. ¿Ya? Que satisface todas las condiciones. Entonces, para que ustedes puedan aplicar siempre esto, que es así, hay que hacer siempre, clarísimo, entonces esto estudienlo para que se conviertan en especialistas en determinados dominios. A cada condición le corresponde una sola recta real. A esta condición, con 4 números, le corresponde una sola recta real. A esta del logaritmo, una recta real. Cada condición, una sola recta, sobre la que se colocan todos los números críticos de menor a mayor. ¿Sí? El menos 4, el menos 2, el 3 y el 4. Cada desigualdad debe ordenarse primero de manera que el primer término sea la potencia mayor de x. Aquí, por ejemplo, el primer término era x al cuadrado. Entonces multiplicamos por menos 1 y ya el primer término es la potencia mayor de x. Aquí era x al cuadrado también y aquí también. Si hubiera sido aquí, por ejemplo, 16 menos x al cuadrado, primero tendríamos que multiplicar por menos 1 aquí y acá para que se dé la vuelta. ¿Sí? Para que se cumpla esa condición. ¿Ok? Entonces, debe ordenarse de manera que el primer término sea la potencia mayor de x, aunque para eso haya que multiplicar todo por menos 1. Enseguida se escribe cada polinomio como un producto de factores. Tenemos que aprender o tienen que aprender a factorizar polinomios. ¿Cómo se factorizan los polinomios? Hay una técnica especial que nosotros ahora no la vamos a ver, pero los que quieran a ver índice, aquí dice factorización de polinomios. Pueden mirar cómo se factoriza. Es muy bonito, está bien explicado. Entonces, hay que factorizar y escribirlos como factores lineales, todos. Y sobre cada recta, a la derecha de todos, ¿no? Entonces se colocan, se escriben el polinomio con producto de factores y estos números críticos se colocan sobre una recta. Sobre cada recta, a la derecha de todos los números críticos, todos los factores este y este son positivos, por lo cual toda la expresión es positiva. Y cada vez que se cruce un número crítico, al avanzar hacia la izquierda, uno de los factores se vuelve negativo. Y por lo tanto, el producto cambia de signo, de más a menos, y después de menos a más, y después más a menos. Etc. Va siempre alternando, de más a menos, más a menos. Etc. En cada recta hay que colocar únicamente los números críticos. Cuando colocamos otros números que no sean los números críticos de esa condición, como por ejemplo el 0, solamente nos confundimos y después nos equivocamos. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, quiero cerrar aquí, porque no me deja ver esto. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 números críticos, y además yo pongo aquí el 0. Cuando ustedes, aquí veo yo los signos y digo más, menos, más, menos, más. Pero si hubiera puesto el 0 aquí, capaz que me equivoque yo y diga más, menos, más, menos, más, menos. Ya me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque puse aquí el 0. No hay que poner nada más, solo los números críticos. Cualquier cosa te puede hacer equivocar. ¿Eh? En cada recta hay que colocar únicamente los números críticos. Colocar otros números, por ejemplo 0, solo crea confusión y uno se equivoca al determinar los signos de los intervalos. Sobre la recta no es importante las distancias sean exactas. O sea que hay algunos que pierden el tiempo colocando bien exacto donde está el menos 4 y el menos 2. No, es una cosa aproximada. Para lo que necesitamos, no necesitamos que sea exacto. Solo es importante la posición relativa. ¿Qué quiere decir eso, la posición relativa?
que lógicamente el menos 2, menos 4, tiene que estar a la izquierda del menos 2, ¿no ve? Y el menos 2 tiene que estar a la izquierda del 0. O el menos 2 tiene que estar a la izquierda del 3. Así. Eso es lo único importante. Ahora, si lo ponemos más cerquita, más lejos, no importa. Y el dominio natural es la intersección de las soluciones de todas las condiciones. Hay que intersectar las rectas de cada condición. Para hacer eso, las rectas de cada condición se colocan unas encima de otras, haciendo coincidir la posición relativa de los números críticos. De modo que, por ejemplo, en el último ejercicio de más arriba, el menos 8 esté a la izquierda del menos 4. Aquí el menos 8 está a la izquierda del menos 4. Si hubiéramos puesto este menos 8 por aquí, ya se echó a perder todo. No, tenemos que poner en cada recta en su lugar. O sea que el menos 8 tiene que aparecer a la izquierda del menos 4. Y este más 8 tiene que aparecer a la derecha del 4. Para que lo resolvamos bien, si no, vamos a resolver mal. Se colocan unas encima de otras haciendo coincidir la posición relativa de los números críticos, de modo que, por ejemplo, en el último ejercicio de más arriba, el menos 8 está a la izquierda del menos 4, de la recta de más arriba. Y el 8 de la recta, el 8 tiene que estar a la derecha del 4 de más arriba. Así resulta fácil de calcular el dominio con solo mirar el gráfico de las rectas con las soluciones, ¿entienden? ¿No? O sea que si no, calcular la intersección se costaría un montón. En cambio, si lo dibujamos así, como están dibujadas ahí, una encima de la otra y respetando quién tiene que estar a la izquierda y quién a la derecha, es muy fácil hacerlo, se lo lee directamente. Entonces la tarea, sigue tarea 2D, hay que determinar el dominio de todas estas expresiones que son facilitas, apenas raíz. Esta ya tiene una raíz, tiene dos raíces. Ingeniero, Denominador. Dígame. entonces eso va a mandar al enlace, digo al grupo, las tareas lo que tenemos que hacer. Esto se lo voy a poner, este cuadernillo se está grabando, o sea, está ya, es el A06 se llama. Está en la plataforma, A06 se llama. Ya, gracias. Y además la grabación de hoy día se va a llamar TCE y algo, TCE 14 o algo así. Y la voy a poner por ahí también. O sea que vas a tener aquí escrito en el A06 y esto que estoy diciendo yo ahorita lo vas a tener en el TCE 14, 15, no sé, el 14. Y todo va a estar en la plataforma. Y además dice de aquí, también pueden ir, si les queda tiempo y ganas, pueden ir al práctico. Al práctico aquí, tienen que buscar el práctico número 1, tienen que buscar... Aquí el 2. No, aquí es... Clasificación de funciones, dominio, contenido, vamos a ver todavía. Los problemas vamos a aprender a resolver aquí. Ahí estaba al comienzo. Práctica número 1, dice práctica número 3, práctica número 1. Grafique cada función y determine el dominio si es posible. Ya, sobre todo, determinar dominios donde se pueda. Aquí decía
Perdón, disculpe, desde total, A ¿cuánto? hasta acá, dice. Prácticos desde A hasta acá, hasta luego desde A acá, del práctico número 1. Pero Entonces, es mucho, ¿no? De la A hasta la K. Hasta ahí. Pero en todo caso, vean si pueden empezar a mirar. Cuando algunos ya lo han hecho, saben cómo se hace llamar, son parecidos. Son distintos. Ok. Entonces, con eso nos quedaríamos hasta la próxima clase del martes. ¿Eso cuándo hay que presentar, Inge? No, supongo que queda todavía esta semana. La siguiente semana. Si no está así, lo voy a dejar así. ¿Ya? ¿hasta qué fecha, ingeniero? Porque también tenemos dificultad de hacer los ejercicios, ya que a mí me cuesta un poco, demasiado, digamos. Un poco demasiado. Sí, bueno, un poco sí, pero de que se aprende, se aprende. Todo hacia la práctica. En las 7 puede ser hasta el 14. Ya, muchas gracias, ingeniero. Eso Ya. quería saber. Ok. Muy amable. Nos vemos entonces. Vamos a poner la vista de la galería para que se vea igual todo el mundo. Listo. Espero que les haya servido, que hayan entendido y que se compren el texto, lo utilicen, lo lean, lo digieran y también entren a la plataforma para sacarse los cuadernillos. Y cómprense un texto, un cuaderno para ir trabajando. También hay que sacarse al celular, hay que sacarse la aplicación para sacar PDFs, ¿no? Entonces, cuando tengan listas sus respuestas en el cuaderno, en su cuaderno de ejercicios, le sacan una foto, pero con ese PDF. Y lo juntan todas las hojas y me lo mandan. Me lo ponen en su lugar en la plataforma. Muy bien. Los veo entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, ingeniero. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, ingeniero. Chao. Nos vemos el martes.